Llegás a tu casa y dejás las cosas después de un día largo de trabajo. Decidís recortarte un ratito antes de hacer la cena o prepararte para antes de comer. Apagás las luces, decidís relajarte, solamente te quedás en la oscuridad. Pero hay algo ahí que te está mirando en la oscuridad. Te observa y te mira a vos mientras estás durmiendo. No se mueve, no te toca, te mira. Vos sentís que te están mirando. Abrís los ojos, pero está tan oscura la habitación que no podés ver nada. De golpe sentís que eso que estaba ahí sin tocarte y sin hacer nada se acerca cada vez más. Y lo único que vos podés sentir es miedo. Bienvenido a Matecito Paranormal. Buenas noches a todos. ¿Cómo noches. están? Hola, buenas noches, ¿cómo están? andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a Matecito Paranormal, una vez más. Nos encontramos acá en un domingo frío, sombrío, en donde vamos a indagar sobre historias paranormales que no podemos explicar. Vamos a escuchar relatos, experiencias de gente que ha vivido y ha experimentado el miedo. Sí. El miedo. Vamos a contar sobre nuestras historias, nuestras anécdotas, vamos a contar de esas historias y esas cosas que alguna vez nos pasaron, que nos dieron miedo y que nos dejaron pensando qué había más allá, que nos generaba ese temor a la hora de dormir o estar en algún lugar. Si vieron las publicaciones en Instagram, va a estar con nosotros el escritor y guionista Guillermo Barrantes. Ahora en un ratito vamos a estar charlando con él, vamos a estar hablando un poco de las historias de Buenos Aires, las leyendas. Así que bueno, nada, bienvenidos a un domingo más, un domingo frío de casi invierno en este Matecito Paranormal. Bien, antes que nada me gustaría saludar a la gente del chat que vemos ahí. Muchas gracias por acompañarnos, siempre están apoyándonos y está buenísimo eso, porque este es un proyecto que empezó porque nos fascina el tema paranormal, nos encanta escuchar historias, compartir historias, así que podamos tener este momento en el cual nos juntamos y podemos compartir estas experiencias. La verdad que está muy bueno. A nosotros la verdad que nos agradecemos muchísimo todo el apoyo. Para si alguno nuevo se acerca al canal en este momento, yo me voy a presentar, soy Javier. Voy a presentar a Johnny. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? A Mel. Olis, ¿cómo va? Y nos falta Wada, Nos falta Wadi. Sí, nos falta la pequeña Wadi. Mira, acá estoy. Perfecto, Está a la muy bien. distancia, pero estás ahí. Y en un ratito va a estar llamándonos y vamos a estar Y hablando vamos a con estar ella también. charlando. Excelente. Entonces, para comenzar, como dijimos, hoy la temática es acerca de algo que conocemos todos. Sea alguien que ha tenido una experiencia paranormal o que no la haya tenido, pero sabe muy bien lo que se siente tener miedo. El miedo es una respuesta instintiva que nos permite poder responder frente a un ambiente en constante cambio, por supuesto, poder anticipar amenazas, poder generar esas memorias relevantes que nos va a llevar a poder preservar nuestra supervivencia. Entonces, el miedo es una respuesta instintiva de supervivencia. Y en aquel momento en donde estamos en un lugar y empezamos a percibir algo que tal vez no está bien, algo que no podemos anticipar si es una amenaza o no lo es, automáticamente nuestro cuerpo nos invade con toda esa respuesta fisiológica, con toda esa respuesta adaptativa en la cual es una adrenalina pura. Se activa todo nuestro cuerpo y sentimos miedo. Podemos correr,
podemos enfrentar aquello que se nos presenta, o simplemente podemos inhibir todo movimiento y quedarnos completamente frisados. Sí, a ver, está eso de que el miedo siempre paraliza. Cortisol, exactamente. El miedo así te paraliza, o sea, y sobre todo cuando es miedo a lo desconocido, en el sentido de, a ver, miedo a un bicho, miedo a la altura, miedo a un avión, tal vez es algo más lógico o algo más común, pero el miedo a lo paranormal, a esas cositas que no tendrían que estar o que no estamos acostumbrados, yo creo que son peores, pues ese frío que te corre por la espalda, que no sabes qué hacer, porque si vos tenés miedo, no sé, a un perro, vos ya sabes que te encerrás o sabés cómo defenderte. Pero si hay algo que de golpe no lo podés ver, que sabés que está en tu casa y que puede hacer cualquier cosa con vos y que vos no tenés dominio, porque te domina de cualquier manera por el hecho de que él te ve y vos no podés hacer nada, es ese miedo, esa impotencia de no saber qué hacer. O sea, si me voy, me mudo, llamo a los cazafantasmas, o sea, es rarísimo. Exactamente. Sí. Y aparte hemos tratado a lo largo de los capítulos hasta el momento, en donde hemos tratado a través de las distintas experiencias, historias, los invitados que han venido, han descrito esa situación en la cual sintieron ese miedo tan real. Por ejemplo, Fer, cuando contaba de que estaba pensando en lo mismo. Se erizó completamente mientras él estaba acostado en la cama y sintió que alguien se apoyaba detrás de él. Y él no solo sintió frío, sino que sintió un miedo en el cual no podía moverse. Sí. Sí. Me acordaba también la historia de Fer cuando él ve por el espejo que pasa la nena o pasa esta mujer. O sea, el miedo de saber que uno está solo y de golpe no estás tan solo como vos pensabas. Entonces yo creo que ahí es cuando, por lo menos en mi caso, siento el miedo de verdad. Pues, ok, no estoy tan solo y tan protegido en mi casa como pensé que estaba. Y sí. Exactamente. Sí, cuando hay cosas inesperadas, escondidas. Por claro, ahí. Claro, o sea, por eso. Y es algo que no podés ver o que lo viste en un segundo y que de golpe no le perdiste perdiste el rastro. Es como cuando viste ese bicho decís lo voy a matar y te diste vuelta y no está más. Entonces es eso, es el miedo de que es algo que no estoy pudiendo ver, pudiendo ver y no estoy pudiendo manejar. Y yo creo que en el caso de lo paranormal pasa eso, es el miedo a estar desprotegido y no saber o no tener las herramientas para pelear contra eso. Para poder manejarlo. Entonces, ¿Que arranque? Sí. ¿Querés arrancar, Mary? Dale, arranco. Con esto, cuando estamos hablando del miedo, Sí. vos nos contaste que se te viene una historia. Sí, la verdad, en realidad para mí todas las historias paranormales, hoy lo que me pasaba era como que buscábamos temática y yo decía, todas las historias paranormales dan miedo en sí. Y después Javi en la conversación me hizo acordar de esta y dije, bueno, por ahí la puedo contar porque está buena y va al lugar. No es una historia mía, en realidad, y como la mayoría, porque a mí no me suelen pasar cosas paranormales, pero las creo siempre. Es una historia que me contaban de chica. O sea que cuando siempre había reuniones familiares, lo que pasaba era que se saltaba siempre tema paranormal y toda mi familia trabaja en tema hospital. O son enfermeros, o son médicos, o son lo que sea, pero todos están metidos en los hospitales. Entonces siempre hay historias de hospitales. Y esta en particular es de un familiar mío que me decía que estaba de guardia. O sea, ella estaba de guardia un día, no recuerdo cuál exactamente. Y nada, las guardias lo que pasa es que te quedás de noche hasta tarde. Claro, son 24 horas. Sí, son 24 horas y no tenés una cama para dormir, la realidad, no siempre. Y más si estás de guardia tenés que estar atento. Entonces, ¿qué pasa? Ella me contaba que estaba con su compañía de guardia, era ella y otra persona más, y estaban las dos recostadas sobre la pared. Sí. Entonces, mi familiar se estaba quedando dormida. En algún momento de esto, de que se está quedando dormida en la madrugada, siente como alguien le toca así la espalda. No. Sí, le toca así con un brazo la espalda. Y ella estaba contra la pared,
No O sea, había que no forma había de que haya chance. nada. Que alguien la agarre de la No. manera como si alguien la estuviese agarrando de atrás. Exactamente, sintió toda la mano como la tocaban así en la espalda. Y ella apoyada así contra la pared se asusta, mira para atrás, claramente no vio nada porque había una pared, mira para adelante, estaba su compañera de frente mirándola y le dice, con los ojos abiertos y con cara de miedo, le dice, vos lo sentiste pero yo lo vi. No, Y le dice que vio una mano como la tocaba. no es tremendo. que, sí. ¿Sabés qué me hizo acordar eso? Es una Por situación. favor. No, es impresionante y aparte Por me puedo favor. imaginar toda la situación en el momento. Sí, Porque, o sea, ella lo siente. Y Y la otra ahí es donde persona viene lo esta ve. confirmación y que la otra persona te diga, aparte me imagino esta transmisión de miedo, ¿no? Verle la cara Claro. a esta persona que ve ese acontecimiento y que le dice esto. Aparte es que vio. O sea, porque Sí, vio sí. el brazo entero, vio una persona, vio una mano. O sea, a eso es también. Me hizo acordar a mí un poco de la historia de... hace un tiempito, no hace tanto, hace un par de años atrás, había salido un caso de Jimena Barón. Jimena Barón, no sé si la conocen, la Sí. Cobra, la Sí. que hace música, actriz y demás, tiene un caso bastante similar y está filmado, porque búsquenlo, está dando vueltas en internet. Ella está sentada en una mesa con un grupo de amigos y está filmada la cámara de seguridad, entonces hay testimonio de eso porque está la cámara de seguridad de esa casa. Están sentados en el living en un living, no, es como un patio, están sentados como en un patio. Y de golpe ella salta de la silla y como que se empieza a asustar y mira para todos lados. Y ella dice que ella se asustó porque en realidad estaba esperando a su pareja en ese momento y estaba como medio llegando tarde o algo así él. Y ella estaba como medio caliente por eso porque decía, este pibe al final llega tarde y demás. Y dice que siente la mano y pensó que era él. Y ya se levantaba como para putearlo. Entonces la reacción de ella es levantarse para putearlo. Y cuando se da vuelta, se da cuenta que no hay nadie. Y después hay gente que le fue haciendo frame a frame Sí. a la imagen y se ve que está en el hombro izquierdo de ella, se ve una mano, o sea, como si alguien le estuviese agarrando de atrás así. O Sí. sea que algo que sale por atrás Algo y de atrás le agarra el hombro y creo que hay una mano Muy- más que le agarra la cabeza. Hay dos manos, Es verdad. pero la del hombro es la que más se ve. Me hizo acordar a eso la Sí, historia de era un poco así. por favor. Sí, es increíble. No sé si la vieron la historia de 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 Jimena. Jimena de Barón. Jimena Barón. Es ¿Es? increíble. Sí. Sí, es increíble. Pero aparte, ¿pero te dijo algo más este familiar? No me dio mucha más información. No, me dijo que vio la mano nada más. Y nada, después ya está, fingieron demencia, porque hospital Y tenés claro. que seguir adelante con la guardia. Bueno, lo que siempre decimos, historias en ese contexto, en hospitales, deben ser Tenemos terribles. que ¿sí? hacer un especial O sea, de personal de la hospitales. Tengo salud debe varias. Sí, tener... yo también Tengo tengo, varias. yo tengo una que es tremenda. Porque pero- están en contacto con la muerte todo el tiempo. Es lo mismo, ¿no? De los que trabajan en cementerios, que estuvimos hablando, por cierto, si no vieron la transmisión pasada, está subida A a YouTube. Spotify, a YouTube. Así que después le dejamos, cuando subamos esto a YouTube, ponemos siempre una imagen del Obvio. otro capítulo también, así pueden ir. Pero yo creo que esa gente tiene que habituarse para poder estar en ese contexto, por supuesto, Sí, no. obvio, ¿no? Ya Sí, se vuelven fríos. hacen Eso. el miedo es parte de su trabajo, Sí. básicamente. Sí, yo hay, o sea, no es esta historia que digo que es tremenda de ¿cómo se llama? De hospitales, pero conozco un hospital, no me acuerdo, era un hospital en Capital, que ponele eran 7 pisos, y en las guardias, o cuando estaban las enfermeras haciendo la recorrida a la noche, decía el piso 4 que no, o sea, que no había habitaciones, sino que era como si fuese la parte de los quirófanos, más depósitos y esas cosas, como que no había enfermos en ese lugar. Entonces decía, no vamos al piso 4 porque antes se recorría por protocolo, nada, para ver que esté todo bien, para acomodarse, había algo para acomodar, pero dijeron, ponele, después de las 11 de la noche se hace lo último, se acomoda ahí y después no se pasa más hasta la mañana siguiente, porque decían que veían nenes corriendo, mujeres pasando por el medio de los pasillos,
de lugares donde no había enfermos, o sea, Sí. lugares que no estaba como, no deshabitado, pero no estaba en uso en esos horarios. O sea, era como un ala puntual que en ese momento no se usaba y solo se usaba en los horarios de día. Como si fuesen, creo, no eran quirófanos, sino que eran como si fuesen unos consultorios externos. Como consultorios externos. Entonces, como que a la noche, tarde, no se usaban más, entonces no pasaban y decían, hasta cierta hora pasamos porque después de esta hora no se puede pasar de la actividad paranormal que Ay, hay por dentro favor. de este... Por favor. Bueno, lo este primero coso. que te enseñan, mi vieja enfermera mucho tiempo, lo primero que te enseñan es cuando fallece alguien, abrir las ventanas, abrir todo y decirle que se vaya en paz. Me acuerdo Es de tu lo mamá lo había primero, contado. sí, sí. Me acuerdo de tu mamá lo había contado. Y el otro día lo escuché en otro podcast también, por eso me acordé. Bueno, de los hospitales y de eso que mencionas tu mamá, hay mucha gente que dice, enfermeros, y sobre todo enfermeros que se quedan en las guardias de la noche, que dicen que se siente algo raro y especial en el aire cuando alguna de las personas que está internada va a fallecer. Claro. Ah, O sea, como De que eso también. algo Sí. cambia. Sí. Pero Sí. bueno, si querés podemos ver si podemos contactarnos con el Ya son y invitado. 20. Ya son Bien, y 20, perfecto. pero sí. ¿Querés presentar al invitado? Bueno, Contanos un poquito. vamos a estar hablando con el escritor y guionista Guillermo Barrantes. Guillermo Barrantes, para quienes no lo conocen o por lo menos les suena y no saben bien quién es el escritor junto a Víctor Covielo de Buenos Aires es leyenda, Buenos Aires es leyenda 1, 2, 3, 4, 5 y más libros. Nada, es un investigador paranormal, investigador de historias y leyendas de Buenos Aires, fantásticas y también oscuras. Y bueno, amablemente nos aceptó tener una entrevista y en este momento estamos viendo a ver si nos podemos comunicar con él. Hola Guillermo, ¿estás ahí? Estoy acá. Ah, soy un fantasma. Ahora sí. Perfecto, perdón, te cortamos justo. Bueno, Hola Guillermo, buenas ¿Qué tal? noches. estábamos hablando, ¿Cómo va? Guillermo Barrantes, escritor y guionista, escritor en parte con Víctor Covielo de Buenos Aires es leyenda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo andan? Bien, todo Bien, tranquilo. muy bien. ¿Cómo te trata el domingo frío? Hermoso, bien. Está Soy bueno. más de frío. Está muy Sí, bien. soy más del frío. Más así team que- frío. Y más para el terror. Sí. Está muy bien. Da para escribir, da para leer, da para, Sí. para cenar en un cementerio. Sí. Está muy Excelente. bien, está muy bien. Guillermo, hoy estábamos hablando en este stream del miedo y justamente estábamos diciendo, bueno, la temática del capítulo de hoy es el miedo. Y nuestra pregunta para vos es, ¿cómo vos te llevas con el miedo? Hablando del miedo y cómo es tu relación con el miedo en sí, teniendo en cuenta todo lo que escribís. Y mira, habrá que dividirme ahí en los dos autores dentro del mismo autor, ¿no? El autor Ok. de ensayo, el autor de investigación, de divulgación, de alguna manera, y el autor de ficción, Claro. ¿no? El Ok, autor vos- de divulgación, Sí. sí, Vos sos escritor de ficción y además tenés esta faceta de investigación, de hechos. exacto. Perfecto. Yo empecé escribiendo, o sea, en realidad empecé un poco contando en radio hace muchos años, miles de millones de años, contando mitos urbanos en radios locales. Yo soy de Loma de Zamora, Claro. hace mucho esto. Y esas primeras columnas radiales fueron la semilla de Buenos Aires es leyenda, Claro. ¿sí? Que fue la saga, que bueno, recién lo nombraban a Víctor, con la que decidimos cumplir un sueño. En aquel tiempo los dos trabajábamos en diferentes cosas para ganarnos la vida, y dijimos, bueno, a ver si esta pasión por los mitos, por las leyendas, nos puede llevar a cumplir ese sueño, que era que nos editen nuestros trabajos. Claro. Y bueno, sucedió que sí, 2004, Planeta edita el primer Buenos Aires es leyenda, y bueno, ahí empieza un poco la faceta que yo había empezado en la radio, de investigador, ¿no? De analista, de
del fenómeno paranormal, del mito, de la leyenda urbana. Excelente. Y de cómo llevar eso al papel después, ¿no? Una cosa es la radio, otra cosa es, Claro. escribir un libro, ¿no? Y pensar en el lector, en cómo terminar cada capítulo, cómo llevarle la investigación al que estaba del otro lado del libro, ¿no? Yo después, bueno, seguí, por supuesto, y sigo. Esa faceta nunca se va. Cuando uno se apasiona por cazar fantasmas, ya está, es algo que no se deja nunca. Wow. Nunca. Es espectacular, es espectacular. Y en las investigaciones, en esta tu búsqueda y caza de fantasmas, en estas investigaciones, llegó un momento que dijiste, uy, ¿dónde me estoy metiendo? ¿O qué es lo que con lo que me estoy encontrando que no me esperaba? Sí, que no te esperaba, sí, y es la mejor parte, ¿no? Cuando uno se sorprende investigando, vos sabés que después el lector se va a sorprender. Es verdad que después hay que saber contarlo, pero bueno, esa es la parte en donde el escritor de ficción, ¿no? Un poco usa la estructura de la ficción para estructurar, valga la redundancia, la obra literaria de divulgación, ¿no? Te dejas lo mejor para el final, esa revelación que te sorprendió aparece en las últimas páginas y demás, ¿no? Pero bueno, ese Guillermo Barrantes no suele tener tanto miedo, ¿sí? Bueno. No, porque yo me inicié un poco en el mundo y lo sigo haciendo también, leo mucho ciencia, ¿sí? Bien, bien. Yo apenas terminé el secundario y fui a estudiar astronomía a la Facultad de La Plata. Qué lindo. Qué lindo. Hermoso, ahí estuve 2 años, me iba muy bien y me encantaba, me sigue gustando todo lo que es matemática, álgebra, física. Ahora delante mío tengo un libro de mecánica cuántica, por ejemplo. Espectacular. Claro. O sea que está bueno que nucleas estas dos partes, que tenés esta parte de ficción, pero además sos muy empirista, sos muy de los hechos, del dato, te apasiona la ciencia. O sea, está buenísimo, porque yo creo que ambas cosas tienen que coexistir para poder entender un poco estos fenómenos paranormales, ¿no? Un poquito de cada cosa. Exacto, y para que lo extraordinario siga siendo extraordinario, porque si te abducen en cada esquina, ya está, ¿viste? O sea, claro, me cambio de ramal, porque yo me quiero sorprender, a mí me gusta investigar, claro, me gusta investigar y escribir de lo que no sé, justamente. Exacto. Entonces, claro, es así, además, yo creo que, o por lo menos a mí, ¿no? Yo me digo por lo que a mí me gustaba de adolescente, y me sigue gustando como lector de libros de divulgación. Yo busco los divulgadores más objetivos. Si bien la objetividad total no existe, pero bueno, por lo menos los más objetivos, ¿no? Y yo eso es lo que hago con cada mito, con cada leyenda que investigo, ¿no? Guillermo Barrantes es escéptico, con todas las herramientas de la ciencia. Y bueno, y eso me ayuda además para que las mejores historias para mí queden en los libros. Esas historias que hasta un escéptico conmovieron, que lo dejan con preguntas sin respuestas, bueno, son las que merecen estar en las páginas. ¿Y cuál es la historia esa justamente que decías, como las que quedan en las páginas, o la que para vos fue de las más importantes, o la que sentiste que dijiste, uy, lo que encontré y lo que terminaste plasmando en los libros? Y bueno, mirá, siempre nombro yo a esa primera historia que en Buenos Aires es leyenda, marcó el camino, porque bueno, como les decía, uno cuando se decide a embarcarse en una aventura como esa, como lo que fue Buenos Aires es leyenda, vos tenés que decidir qué obra querés plasmar, ¿no? Porque el género del mito, de la leyenda, te da para hacer una enciclopedia mítica, para hacer un bestiario, para hacer algo más antropológico, pero bueno, no, lo que buscábamos era que el lector se sintiera investigando con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, fue todo un desafío, fue trabajo de campo, mucho trabajo de campo, y después con todo lo que recolectamos, además eran épocas en donde internet todavía o estaba recién apareciendo y no había celulares. El primer Buenos Aires leyenda data del 2004, ¿no? Ya tiene más de 20 años. Más de 20 Claro. años. El primero, claro. Después fueron 4 y un bestiario. Pero bueno, la historia que nos dijo es por acá, la historia que nos marcó un poco el horizonte, fue la del taxi de Chacarita. ¿Cómo es?
¿Cuál es? ¿Querés contar? Con la que hay que contar, queremos escuchar en tus palabras. Oro puro. Sí, bueno, se convirtió en un clásico después del libro, por suerte, pero bueno, todo mito urbano tiene una advertencia en su corazón, en su centro, ¿no? Y la advertencia acá es: no conviene que te tomes un taxi si salís del cementerio de Chacarita. Y sí. Qué bien. ¿Por qué? Bueno, o sea, el mito asegura que primero se agarra de que la potencial víctima del mito sale con la guardia baja. Uno como sale en un cementerio. Sí, sí, Sale. era triste. Claro, salís cabizbajo, pensativo por menos, ¿no? Y no te fijás qué taxi paró cuando vos lo llamaste, si la patente termina en 666, no te fijás esas cosas. Exacto. Te subís, indicás tu destino, medio que lo murmurás y seguís metido en tus pensamientos, hasta que, asegura el mito urbano, sentís un frío que no es ni la ventanilla abierta ni el aire acondicionado, sino que es un frío raro que te saca de esos pensamientos, y lo primero que percibís es que las calles por las que estás llevando no terminás de reconocerlas, ¿no? Bueno, decidí preguntarle, naturalmente, al chofer qué camino tomó, ¿no? Y ahí te das cuenta de que la mano sobre el volante es una mano cadavérica. Claro, la piel pegada a los huesos. Pero bueno, siempre uno recurre a lo racional para empezar a lanzar explicaciones. Y bueno, pensás que el tipo está metido en alguna dieta estricta y que la sigue a rajatabla, ¿no? Pero bueno, lo peor pasa cuando terminas levantando tu mano para tocarle el hombro, para llamar la atención al chofer, y te das cuenta de que tu mano está tan cadavérica, tan muerta, como esa que está en el volante. ¿Sí? Wow. Ahí se detiene el taxi, según el mito, y por fin el chofer, que vendría a ser la misma parca, habla y dice: señorita, hemos llegado a su destino final y te acaba de dejar en el punto de partida, en la puerta del cementerio. Impresionante. Ay, por favor. Muy bueno. Impresionante. Impresionante. Bueno, ese mito urbano arrancó un poco, y lo que nos llega a nosotros en aquel tiempo fue un rumor y alguna noticia en un diario barrial que ya había desaparecido, acerca de ciertos cuerpos que encontraban los sepultureros del Chacarita, del cementerio, sobre las tumbas, sobre las lápidas, no de manera natural como tiene que ser en un cementerio que es bajo, no sepultado, claro, sino sobre las lápidas. Y bueno, había muchas explicaciones, y lo que hacemos y lo que yo sigo haciendo muchas veces es esto de que el lector termine abriendo la puerta que él quiere. Mostramos las explicaciones racionales y las míticas, ¿no? Las racionales iban por el lado de que, bueno, fue gente que fue a visitar a un ser querido que ya no está y la angustia lo pudo, ¿no? Sí. Tuvo un síncope, le agarró un ataque, un infarto y muere ahí, ¿no? Okay. Pero bueno, de a poco fuimos buscando, porque algo sabíamos de esta versión, fuimos buscando la versión mítica, la que hablaba de un taxi, y bueno, y nos encontramos con este guión de un cortometraje, ¿no? Porque es perfecto, es circular, es hermoso. Es espectacular. Termina muy lindo. Claro. Sí, es espectacular. Y ahí dijimos, este tipo de historias son las que queremos en el libro. No bastaba con un fantasma asustando en el cementerio y chau, en una cripta maldita y listo. Claro. Con una esquina o una casa embrujada y punto. No, buscábamos historias detrás de los fantasmas, historias detrás del evento paranormal que se contaba que sucedía en tal o cual lugar. No, sí, es impresionante. Y ahora me quedé pensando, claro, ustedes empiezan a hacer Buenos Aires es leyenda en 2004. Hoy ya estamos Exacto. a más de 20 años de la primera edición de Buenos Aires es leyenda. ¿Y crees que Internet mejoró a las leyendas, las hizo crecer, las mató, o sea, las diversificó? ¿Cómo ves? Porque obviamente cuando ustedes empezaron a hacer las investigaciones, tantos blogs o tanta fuentes de investigación o tantos medios donde hay gente que cuenta historias y leyendas, no había. Claro, había poco. Yo recuerdo que, bueno, con lo que pasó con el primer libro, ¿no? Que fue una explosión,
decidimos poner un correo electrónico, en aquel tiempo ya había correos electrónicos, y creamos un buzón de mitos. Y por eso ya en el segundo tomo de Buenos Aires y Leyenda hay un capítulo que se llama Desde el buzón de mitos, en donde investigamos 2 mitos a partir de mails que nos enviaron los lectores. Claro. Así que ya los correos los estábamos empezando a usar, y uno de los mitos que aparece en el segundo libro es el del chat diabólico. Así que los chats también el chat diabólico. Es muy de película. Sí. Pero está bueno como... Es película clase B, ¿no? Es una clase B. Las mejores. Pero claro, el avance de internet y de la tecnología ya ustedes lo empezaron a utilizar post 2004, digamos, ya fue. Lo empezamos a ver plasmado en los mitos, porque en realidad lo que hace, y esto es muy interesante, que es una cosa que uno fue viendo a partir de las investigaciones, tanto de los mitos urbanos, como yo después continué investigando mitos y leyendas de pueblos originarios, ¿no? Claro. En donde el mito lo que hace es abrirse paso siempre. El mito siempre gana, digo yo. ¿Sí? Porque no solo refleja el alma de una comunidad, ¿sí? Sea un barrio, sea un pueblo originario, sino que además son historias que nos representan y queremos seguir contándolas. Entonces el mito eso lo usa, el boca en boca lo va llevando acá, allá, lo va perfeccionando. Se da como una especie de evolución del mito a través de las mutaciones que los mismos narradores le dan, ¿no? Sacándole cosas, agregándole cosas. Y bueno, una de las cosas que hizo el boca en boca fue llevar al mito a internet, ¿no? Claro. Y incluso crear cibermitos. Sí. Claro. Cibermitos. Claro, el mito no se detiene. Hoy hay mitos creados en internet que te hablan de páginas malditas, como BeingMaiden.com, claro. Slenderman, el famoso Slenderman que tiene películas ahora, los creepypasta. Los creepypasta, exacto. Así que, no, el mito usa, o sea, más que la tecnología usó el mito usó la tecnología. El mito se metió en el mundo del ciberespacio. No hay territorio que no lo aborde, después de mutar correspondientemente, ¿no? Y eso es muy interesante, parece una entidad viva el mito. Y claro, sí, estaba pensando eso, o sea, el mito con esto del boca en boca, de que se va llevando y va creciendo en las comunidades, en los pueblos originarios hay un montón. ¿Cuál es alguno de los que te llamó la atención? Muchísimos hermosos. Mira, hay uno que hasta podría ser, y acá podemos unir dos cosas, un mito de un pueblo originario como el guaraní, con algo que me pasó a mí. Ok, podemos hablar que vos estás metido dentro de la historia, nos gusta. Digamos que claro, que yo lo palpé en carne propia al mito de alguna manera, porque bueno, esto sucedió allá por el 2012 en la Feria del Libro de Formosa. Nos habían invitado para unas charlas. Yo fui, di mis charlas, estuve un par de días en Formosa. En una de esas charlas yo recuerdo que por suerte estaba el auditorio lleno, y entre la gente vi algo que me llamó la atención, pero como estaba metido en lo que estaba hablando y estaba un poco siguiendo, ¿no? No que me quería perder, me olvidé y seguí con la charla, ¿no? Y se pasó, después terminó la charla, la gente vino y a veces seguimos hablando, siempre la charla después de la charla a veces más rica. Y bueno, se dio que me fui de Formosa, estuve el tiempo que estaba programado, y yo en aquel momento trabajaba en Uruguay, en la televisión uruguaya. Sí. Y así que hice una escala en Buenos Aires muy breve y viajé a Uruguay. Y en aquel tiempo, 2012, si no me equivoco, la red madre era Facebook en aquel tiempo, la que más usaba. Claro. Entonces me empezaron a llegar privados de Facebook,
yo creo que WhatsApp todavía o no existía o yo no tenía. Claro, no, pero me parece bueno, que no, ¿no? Sí, muy Estaba poquitito, empezando, tal muy vez. poquitito. Sí. Claro, estaría empezando. Estaríamos diciendo, che, ¿qué onda este WhatsApp que está arrancando? Claro. Bueno, en 2012 fue Seguro eso, ¿no? es una estafa, Pero para bueno. hackear, eso pensabas. Claro, sí, tené cuidado. Sí. Pero bueno, por privados de Facebook me empiezan a llegar mensajes de algunos organizadores de aquella feria que me decían cosas como, Guillermo, qué bueno que decidiste quedarte en la provincia, pero nos hubieras avisado, porque seguimos juntándonos para cenar con los escritores después de cada jornada, a lo que yo les digo, no, están confundidos, yo, además te estoy escribiendo de Uruguay, no podía quedarme porque tenía trabajo acá ya estipulado, así que te estoy respondiendo desde acá porque estoy en Uruguay, no estoy en Formosa. No puede ser, me responden, no puede ser. Acá la gente te sigue viendo en la feria. ¿Qué? La gente te sigue viendo en la feria. La dueña del hotel donde te hospedaste asegura que vos seguís desayunando todas las mañanas. Nah. ¿Cómo? Tengo todavía los mensajes guardados. No. Y entonces tremendo. recordé lo que me pareció ver en aquella charla en Formosa con el auditorio lleno. ¿Qué piensan que vi entre el público sentado? No me digas que te ¿Vos? viste a vos. Exactamente. Alguien muy parecido a mí, que lo recuerdo en Uruguay, digo, wow. Y bueno, y como esto se une con una leyenda de un pueblo originario. Los guaraníes tienen una figura que se llama Maranjingona, que yo le dediqué todo un capítulo en otro libro, llamado Cuentan que hace mucho tiempo. Sí. Que es una especie, a ver, resumiéndolo, de doppelganger guaraní. Ajá. ¿Sí? Claro. Ellos le dicen que es un desdoblamiento del alma, ¿no? Pero bueno, no sé, o fue una falla mía, o la luz le pegó justo a alguien medio parecido a mí, o estuve frente a mi Maranjingona, ¿sí? Increíble. Que bueno, por suerte no me reemplazó como debería ser un doppelganger, o sí, Y estamos hablando con... Y ahora, claro. Es verdad. Qué tremendo, qué acá tremendo. El chat está como loco, o sea, están todos como muy Sí. contentos con tu presencia. Acá Qué Wada, que es una compañera nuestra que hoy está enferma desde la casa, dice que ella tiene sus libros y que lo leía con la madre las historias. Ana, Qué que bueno. genial, acá Juan Carlos saluda. Lean también, están todos como muy contentos con tu presencia y nada, disfrutando de tus historias. Y Genial, qué bueno. me surgía, recién estabas hablando de los viajes y viajar. ¿Hay algún lugar donde decís, si no tuviesen ni un límite ni de tiempo para estar, ni de plata para gastar, un lugar donde irías a investigar las leyendas? A investigar las leyendas. O investigar o vivir dentro o tratar de comprobar las leyendas que supuestamente hay en ese lugar y decís, bueno, o por tiempos o por plata no pude hacerlo. Sí, por ejemplo, la isla de las muñecas en México, el bosque Claro, de los suicidios claro. de Japón, cosas así. Sí. A ver, hablando de islas, me interesa mucho lo de la isla de Pascua, ¿sí? Oh, Y todo lo que es Rapa Nui, todo lo que está relacionado, bueno, es un gran misterio, todavía sin explicación. Los monumentos, ¿no? Enormes. claro. Y ahí cerquita está todo el archipiélago de Chiloé, en Chile, Ujú. que también le dediqué varios capítulos en algunos de mis libros. Uno de ellos habla sobre el Caleuche, que es una especie de barco fantasma, comandado por brujos, que se ve por las costas chilenas. Yo tengo una especie de simpatía por todo lo que sea barco embrujado, barco encallado. Busco mucho esas historias, y la del Caleuche es como casi una banderada, porque tiene todo esto que uno busca, una historia muy interesante relacionada con el pueblo originario de Chiloé y con los pescadores hoy en día de Chile. Investigando esa historia del barco del Caleuche, me encontré con una fauna mítica maravillosa en el archipiélago de Chiloé, pero bueno, lo hice todo desde casa, ¿no? Claro. Investigándolo, así que me encantaría ir, ahí sería uno de los tantos destinos, calculo yo.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo para investigar. Recién cuando hablabas de barcos encallados, alguna vez, creo que hoy igual íbamos a hablar de esa historia en el stream. Hay un barco encallado en Zárate, adentro del camping Las Tejas, que también se habla de un montón sobre ese barco y hay un montón de historias dentro de ese camping. Hay un montón de historias y leyendas que pasaron dentro de ese lugar. Mirá, tengo que ir, ¿eh? Justo que dijiste de barco encallado, se me vino a la cabeza y me acordé del barco encallado que está en Zárate. Sí, yo tengo una historia de una experiencia propia en ese barco. Sí, es un barco que está hecho como hotel, que hay algunos camarotes que están tranquilos. Ese mismo. Ese, ahora está, ahí está. Sí. Ese mismo. Bueno, tenemos que ir. Tenemos que investigar. Sí. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo, por hablarnos, por prestarte este domingo de una charla de historias y leyendas. Si queremos saber más de vos o si te quieren escribir o comunicarse con vos, ¿dónde pueden hacerlo? Mientras acá Sil habla de que Chiloé y acá otros seguidores también están festejando que hayas mencionado lo de Chiloé. Qué bueno. ¿Dónde se pueden comunicar o cómo pueden hacer? Ahora está muy de moda Pincoya, porque es una de las participantes de Gran Hermano. Es verdad. Pincoya, en realidad el nombre Pincoya es el de una sirena que está muy relacionada con el Caleuche. Calculo que esta mujer lo tomó de ahí, el nombre seguro, porque es chilena además. Y bueno, supuestamente esta sirena llamada Pincoya es la que lleva nuevas almas que mueren en el océano a ser habitantes, a ser en realidad navegantes de este barco, del Chiloé. Increíble. Sí, es una leyenda hermosa. Bueno, los que se animen, me pueden buscar en Instagram como @guillebarrantes1. @guillebarrantes1. Barrantes 1, sí, siempre digo que no sigan al 2 porque está maldito. Ok, ese es el doppelganger. Y al 13 meses. Claro. Exacto. Bueno, y después nada, busquen Guillermo Barrantes. Yo tengo una página con todas mis obras y algunas de mis participaciones en en radio, que es www.guillebarrantes.com.ar, así que también, si tienen ganas de meterse en ese mundo, también, ahí está. A mí me pareció espectacular. Increíble. O sea, esto fue un lujo hablar con vos. Sí, acá y más que nada muy contentos. Porque nosotros partimos hablando del miedo. Y a mí me sorprende aquello que en algún momento a vos te motivó a arrancar, ¿no? Con estas historias, con este misterio, que ese misterio surge de ese miedo también. Y ese miedo vos fuiste venciéndolo, tal vez con tu parte más, como decís, ¿no? De investigación, pero después también buscás la forma de poder transmitirlo con recurso literario, de una forma en la cual me imagino yo que cuando lo buscás plasmarlo, también buscás que la persona reviva esa experiencia de alguna manera, y entonces te preocupás para contarlo de una manera para poder transmitir, si querés, ese miedo, ¿no? Que después en definitiva es un poco adictivo ese miedo. Exacto. Que es a todo lo que nos gusta lo paranormal, y aparte todo lo que hablaste sobre las leyendas y cómo esa información se va transmitiendo tanto en las comunidades como en las distintas regiones, y que habla mucho de esa población, de esa cultura. Así que me parece fascinante lo que haces. Te agradezco muchísimo todo lo que nos contaste. Por favor, buenísimo. Para uno el mejor premio es ese. Lo que a uno le pasaba y le sigue pasando con los autores que uno lee y descubre, uno hacer algo parecido a eso, un cachito, ya es un montón. Claro. Así que está buenísimo todo lo que me dicen. Y bueno, sí, el miedo cuenta historias. Mira, también el tema del miedo es el leitmotiv de una serie en Disney que tuve la suerte de escribir justo a Celeste Lambert y Javier Rosenwasser. Así que ya que estamos hablando de de buscar en las redes cosas que a todos nos gusten, en la plataforma de Disney más está esta serie que fue la primera serie de terror que hizo Disney en Argentina. Se llama Tierra Incógnita y son 2 temporadas, y el miedo es la clave. El miedo es cómo este grupo de protagonistas se enfrentan al miedo
en un parque de diversiones, embrujado, eso que a todos nos gusta. ¿sí? Acá una seguidora, Sil Tapia, justo nos estaba escribiendo, se salía del teclado y nos decía, Tierra Incógnita, le preguntan cómo surge. Claro. Ahí, Justo. ahí. Mira qué bueno. Sí, bueno, surgió porque la verdad que Disney me llama. Yo pensaba que era Radio Disney para un reportaje. Y terminaba siendo Disney nomás. Estaban, bueno, eso, queriendo contar la primera serie de terror. Y bueno, el tema del mito y la leyenda fue clave en toda la saga. Hay una Salamanca muy importante en la serie, y el espanto que aparece, que es el malo. Bueno, hay un malo humano y hay un malo paranormal, que es el espanto. Es como una especie de representación de todos los mitos en uno. Así que es un combo lindo, es un lindo combo. Estuvo muy bueno escribirla. Bueno, estuvo nominada al Emmy. Fue hermoso, así que, pero bueno, de vuelta, el miedo fue lo que nos llevó a eso, a cómo contar una serie a partir del miedo, y de lo importante que es el miedo, además, ¿no? Exacto. Espectacular. Bueno, cualquier cosa, si quieren escribirle a Guille o saber más sobre él, en Guillermo Barrantes 1 en Instagram. Pueden mirar Exacto. Tierra Incógnita, obviamente, en Disney Plus, y si no, en su página de internet, que también va a estar en el banner. Así que te agradecemos, Sí, Guille, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Aparte, un domingo frío. Sí, gracias. Sí. Un domingo 8 de la Por favor. noche. Sí. Ya cuando. espectacular. Muchísimas gracias. A ustedes Muchas gracias por la gracias, invitación. Hasta luego. Chau, chau. Nos vemos. Chau. Bueno, ¿les gustó? Uy, por favor, fue fantástico. fue algo Yo distinto. lo disfruté muchísimo. No, un genio, La verdad un genio. que es admiración pura. Sí. A ver, o sea, es Un genio muy copado, quienes leyeron Buenos Aires Misteriosa o por ahí lo vieron, aparece siempre en Discovery o en Investigaciones Paranormales. Es una de las personas a la que consultan siempre por esto, porque tiene la investigación, porque no es que se queda solamente con la fantasía, sino que va a buscar más de dónde nace la raíz de los miedos o de los sustos. Si bien nos encanta asustarnos, también nos encanta saber de dónde viene Sí, esto. queremos entender, por supuesto. Exacto, entonces Guille es como medio un faro que inspiró a muchos. Hay muchos hoy creadores de contenido que se basaron en Guille para empezar. Bueno, así que bueno, nada, me alegro que les haya Excelente. gustado las historias, Sí. y váyanlo a seguir a Guille también en sus redes, que es lo más. Estuvo bueno que dijera lo de Doppelganger, porque justo acabo de terminar de ver una serie con Doppelganger. Es increíble, los que es la doppelgangers es una locura. Es basada en un libro de Stephen King, que también está bueno y ya lo tengo para leerlo, así que... ¿Cuál? No me acuerdo el libro entero, pero el cuento del libro es La Rata. Ok. Está La bueno, Rata. es interesante. Y la serie es The Outsider, que está muy buena. De Outsider. Ok, Muy ok, bien. ok. Si quieren, yo puedo contar la historia del barco de Que estábamos de hablando las Tejas. recién. Así que voy a volver a contar esta experiencia que me pasó con unos amigos, amigos de la facultad, que hoy en día somos muy amigos. Entonces estábamos nosotros 4 y época de facultad, obviamente teníamos muy poca plata y habíamos decidido por lo menos hacer una salida a pasar unos días en el camping de las Tejas en Zárate. Y estaba esta idea de que uno podía alquilar las habitaciones que tenían estos barcos que estaban encallados como en la costa, ¿sí? Y entonces fuimos, es un predio gigantesco, o sea, muchas hectáreas, hay mucho verde. Y cuando llegás a estos lugares que dan como una costa, donde se ve el puente de Zárate, y ahí está este barco encallado en la arena. Todo el barco estaba iluminado desde la parte de abajo, o sea, piensen que como estaba encallado en la tierra,
la altura donde estaban las habitaciones es la parte de abajo del barco, ¿no? La que está sumergida normalmente si estuviese en el agua. Con lo cual, toda esa parte estaba iluminada. Pero cuando uno iba subiendo en el barco hasta llegar arriba, no había luz. Claro. Estaba todo apagado. Entonces nosotros estábamos como en la parte posterior del barco, de noche, y estábamos mirando las estrellas, charlábamos, la verdad que la estábamos pasando muy bien, los 4, y en una de esas se nos ocurre la idea de ¿por qué no vamos hasta donde está el lugar donde estaría el capitán con el timón? Nosotros queríamos llegar a la parte anterior del barco para poder ver el timón. Y bueno, lo único que teníamos que hacer era recorrer desde la parte de arriba del barco hacia la parte de adelante. Cuando decidimos encaminarnos hasta esa parte, nuestra amiga Yami empieza a sentirse mal. Cambió su comportamiento en ese momento. Y a mí lo que me llamó la atención es que de estar súper bien, pasó a tener mucho miedo. Y era esa reacción que ninguno de los tres esperábamos. Ni Juancho, ni Juli, ni yo. Y ver a Yami que respondía con este miedo, que era casi pánico, diciendo: no chicos, no vayan, no está bueno. No está bueno, no vayan, no me gusta lo que estoy sintiendo, no vayan. Y empezó a repetir así, de esa manera, expresando la situación de incomodidad que le generaba la idea de lo que estábamos por hacer. Y obviamente yo recuerdo la cara de Juancho como riéndose, como diciendo: ¿qué le pasa? ¿No? Qué exagerada. ¿No? Claro, qué exagerada. O sea. Y en ese momento, Juli se queda con Yami, como acompañándola. Y me acuerdo de verlo a Juancho y Juancho mirándome como diciendo: dale, vamos, ¿qué va a pasar? No pasa nada, vamos nosotros. ¿Qué puede salir mal? Bueno, y entonces las chicas se quedan atrás y nosotros avanzamos, llegamos hasta el lugar, subimos una escalerita y vimos el cuarto donde debería estar el timón. Nos paramos en la puerta. Y me acuerdo que de mirarlo a Juancho, porque como él era el que más se había adentrado y más se animaba, me acuerdo de mirarlo y como diciéndole: bueno, dale, entrá vos. Y él me miraba a mí, como diciendo: no, entrá vos. Y lo que me llamaba la atención, en ese momento no teníamos un celular con cámara. Y lo que me llamaba la atención era que uno miraba hacia adentro y era como si esa habitación, como si absorbiera la luz. Estaba completamente oscura. Era como mirar un sótano, ¿no? El que tiene un sótano abre una puerta y si no hay luz, mira para abajo, está completamente oscuro. Ve negro, no ve nada. Y cuando nosotros mirábamos hacia adentro, no se veía nada. Y esa fue la inseguridad de que ninguno de los dos decidió entrar. Porque no veíamos hacia dónde íbamos a caminar. Estaba completamente oscuro. Tenía ventanas. Y era una noche, ahí en esa parte de arriba no había luz, pero era una noche de luna llena donde la luna iluminaba todo. Uno podía ver en dónde estaba, claro, pero no podías ver qué había ahí adentro. Claro. Y era una sensación espantosa, era una sensación de inseguridad donde ambos sentimos un miedo profundo que nos contagió esa sensación que le había pasado a Yami minutos antes. Y ninguno de los dos decidió entrar. Es una locura. Nos dimos vuelta y volvimos. Sin poder explicar por qué ninguno de los dos se había animado a entrar, tanto que habíamos dicho de ir. Y cuando volvimos, Yami ya se había puesto más tranquila. Y me acuerdo que ella nos dijo: está bien, no había que entrar ahí. Claro. Sí. Y bueno. Es un poco lo que hablábamos al principio del capítulo de hoy, de eso que te están mirando en el medio de la noche y que vos no podés hacer nada más que entregarte, porque no tenés lugar donde esconderte, porque no podés hacer otra cosa que nada, que ver. O sea, estás como a merced de algo que te ve, pero vos no lo estás viendo. Entonces yo creo que viene de ahí. O sea, más miedo que eso, yo creo que te estén viendo y vos no poder hacer nada es impresionante. Sí. A mí
ya hablando de miedo, no sé si Wada vos vas a querer contar tu historia, Sí. pero si querés te llamanos. Pero o- tenemos a Wadi que potencialmente puede salir. Pero si a querés, contar. cuento la mía y Wada cuenta. Obvio, dice Obvio, Wadi. listo. Entonces, si querés, llamanos, llama a mi WhatsApp y te sacamos al aire. Y después, si quieren, termino Sí, dale. con mi historia y ya. Hola. ¿Hola? Hola. ¿Qué me escuchan? Ahí Ay, sí. no dijiste matecito Tenía que paranormal, decir te matecita perdiste el auto. Matecito paranormal. No, me perdí el Twingo verde. Una semana en Zárate, en el barco. Con Claro. las pulgas. No, Con la pulga. Hola Wadi, ¿Cómo te es? extrañamos un ¿cómo montón. están? Ya sé que me extrañan un montón. No, casi no son nada en mí, pero hoy Ah, estuvo bien. maravilloso. Mira, La te verdad perdiste que- alta entrevista, amiga. No, sé. ¿qué, ¿vos qué no opinas, viniste? ¿Qué opinas de la entrevista con Guillermo? ¿Qué te pareció? Maravilloso. Guillermo es un grosso, lo admiro muchísimo. He leído muchos de sus libros. Chiloé es algo que él menciona mucho y es increíble. Así que nada, siento que estuvo muy bien. Me gustó mucho cómo habló, cómo ustedes también abordaron. Me parece fantástico. ¿Querés contarnos Sí. tu historia sobre miedo? Sí, miren, tengo dos historias sobre miedo. Las dos me pasaron a mí. Una me pasó en la casa de un amigo y otra me pasó en un lugar donde me había llevado una amiga a leer La gorra de café. ¿Qué quieren escuchar primero? La de la borra no me acuerdo. No me acuerdo la historia de la borra de café. Creo que la borra de Bueno. café. Dale, vamos por ahí. Una vez yo conozco una amiga y me dice que conoce a una persona que lee La borra de café, ¿no? Nada, no era nada espiritista ni nada por el estilo, era una mujer que tenía evidencia natural y que leía La borra del café. Bueno, así que yo me dirigí hasta ese lugar, que no es acá en Capital, es muy cerca, todo muy bien, muy seguro. Así que, bueno, nada, se estableció una especie de amistad con esta mujer, porque aparte, una mujer con mucha sabiduría de verdad, ¿no? O sea, de esas personas que te dicen la posta, ¿no? Entonces me acuerdo que, bueno, un día que fui, yo no iba seguido, porque no es que uno agarre y se le la borra de café todos los días, ¿no? O sea, bueno, iba, no sé, iba cada 6 meses, o alguna vez fui una vez por año. Y en una de las veces que fui, que ya habíamos tomado un poco más de confianza, le pedí por favor si podía pasar al baño. Mm. Y Sí. paso al baño, y cuando entro al baño, el miedo que yo sentí en ese baño es inexplicable. Yo sentí un miedo ese miedo que te hiela, ese miedo que no te deja moverte, que mirás para todos lados y decís, pará, pero es un baño chiquito, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento así? Me sentía con mucho miedo, y me acuerdo que fue todo muy rápido, me lavé las manos, tipo salí y la miro a ella y le digo, ¿qué pasó en ese baño? Y agarra y me dice, la sentiste, ¿no? Yo le digo, ¿qué? Y me dice, ahí se ahorcó la dueña anterior de la casa. Y yo le digo, no me digas eso. Le digo, ¿cómo me vas a decir eso? Ahora, ¿cómo Y va me al dice- baño tranquila esa mujer? Claro, ¿cómo vive? Claro. Y bueno, esa mujer era evidente natural y ya convivía con muchas cosas, no solamente con la señora del baño. Por lo tanto, no había un problema en eso para Claro. ella, pero por ahí sí para alguien que sintió algo, o sea, esa sensación de sentirte observado, No, de sentirte con miedo, o sea, realmente hoy estamos abordando el miedo y fue miedo lo que yo Miedo. sentí. Y me dice que sí, que es la mujer que había terminado con su vida en ese baño, había decidido terminar la vida con su en el baño, y le dice que a mucha gente le pasa que entra al baño y se siente raro, observado, con miedo, y les puedo asegurar que sentís mucho miedo. Terrible. Increíble. Tremendo. Sí, tremendo. Guadi. Sí, sí.
Yo sé que hay una historia que de hecho fuimos partícipes Ah, nosotros tres, sí. poco Sí. menos. Con baños. Que sea el Por stream de baños. suerte a mí no me pasó nada. Historias de baño. Ya que dijiste baño, ¿querés contar lo que pasó? Y Sí. yo después aporto, ¿no? A la Mi historia. padre, Obvio. que es nada. Obvio, no hay problema. Esta historia es en la casa de un amigo que fuimos a conocer la casa, en la casa nueva donde se había mudado. Y cuestión que, nada, estábamos viendo con Meli, chusmeando, no sé qué, y en eso nos dirigimos hacia el baño. Estábamos Meli y yo. Sí. Y antes de entrar al baño, yo veo una mano, ¿sí? O sea, una mano tirando a mano de una persona vieja y mano tipo esquelética, agarrándome la puerta desde adentro como para abrirme. Y yo suelto todo, o sea, suelto la perilla, suelto todo y la miro a Meli y le digo, ¿lo viste? La cara de terror Meli- de Guada. en ese Aparte yo momento. puse una cara de terror, pero que no te imaginás. No, yo me asusté Y de que- tu cara. Sí, y Meli me dice, no lo vi, pero sé que tenés miedo. Y le digo, sí, yo ahí no entro, le dije. Y me dice, ¿por qué? Le digo, no, porque yo vi una mano que agarró la puerta y que la estaba abriendo. Yo ahí no entro, le digo. Y ahora viene la parte de Javi. Claro, a todo esto, yo estaba en el living y este baño queda dentro de la habitación, imagínense, en este departamento. Entonces, claro, yo quería ir al baño, entonces llego a y veo esa situación en la cual está Wadi y está Mel paradas las dos enfrente de la puerta y con una cara de terror, de Wadi más que nada, con los ojos abiertos así, y me mira. Y yo tipo me quedo sin entender la situación, y obviamente algo había pasado. Y le pregunto, ¿qué pasa? Le digo, quiero pasar al baño. Y Wadi me dice, pasa. Lo regaló. Te entregó. Te entregó. Entonces Espontáneo, yo entré normalmente, entré al baño, pero el baño ya tenía, no sé cómo explicarte, era como que, no sé, el color de los azulejos no me gustaba, o sea, como que no me pasó nada, por supuesto, No. pero fue raro. Y después de todo esto, ustedes me cuentan esta Sí. secuencia y es como, ¿por qué no me dijeron nada? Y un poco me hizo acordar la historia que contó Guillermo, la leyenda del taxi, Sí, ¿no? Esa mano sí. cadavérica Tremendo. Bueno, me hace acordar bueno, a así estas, como- a estas historias. Bueno, así como lo relató Guillermo de una manera espectacular, es así como la vi yo, como así agarrando la puerta, abriéndola del lado de adentro. Y yo dije, no, yo acá no me meto, pero ni loca. Sí, O sea, no hay forma de que yo me meta acá. Y bueno, nada, me recuerdo también esa sensación de miedo, de no entiendo quién está ahí, hay alguien ahí adentro, no sé. Y bueno, eso es una historia que quedó así paranormal en carne propia y estaba con ustedes, estaba con Meli y estaba. Y vos Sí. después viniste y bueno, me veo que entró. Nada, la verdad que es un poco gracioso y un poco, la verdad, es sorprendente lo que viste. O aquello que Sí, percibiste. sí. Sí, fue raro, la verdad que fue raro. Después no me volvió a pasar nunca más, pero fue muy raro. Y nada, por suerte tenía una testigo ahí que me vio, que yo me parqué y dije, ¿qué pasó acá? Sí. Así que Fantástico. nada, me dio mucho miedo. Las dos historias que conté fueron historias que a mí me perturbaron desde el lado más del miedo que del misterio, ¿no? De querer saber qué pasó. No quería saber qué pasaba en ninguna de las dos situaciones. No, me imagino. Así que Bueno. Justo las dos son de baños encima. Claro, sí, justo sí, fue sí. las dos de baño. Qué loco. justo se unen en ese punto. Pero bueno, chicos, también los extraño mucho hoy. Sigan, los estoy viendo. Y bueno, estuvo muy bueno la entrevista a Guillermo, la verdad fue fascinante. Espero que a la gente le haya gustado también. Y bueno, a mí me toca estar pachuchita, pero estoy acá acompañándolos. ¿Sí? Te extrañamos. Excelente. Nos vemos. Nosotros- Gracias, yo Guadi. también, Luego en un ratito. de Besito. nada. Chao. Besito, Cuídate. chao, chao. Adiós. Chau, chau. Pero bueno, yo también tengo una historia de miedo. Y tal vez es mi primera historia de miedo. Ok. En realidad es mi primera historia de miedo consciente.
Voy a contar, si me dejan, dos, una muy cortita y la principal. Pero por supuesto, y si querés con esto, cerramos el capítulo de hoy, Exacto. que ya estamos redondeando la hora y media, que tratamos de mantener ese tiempo de streaming, ¿sí? Exacto. Y me parece que está buenísimo que podamos cerrar con estas dos historias que nos vas a compartir, Sí, Johnny. una es muy cortita. Bueno, ustedes conocen la casa de mis papás. Ahí me pasaron las dos historias en el mismo lugar. Una es, yo tendría alrededor de 10 años. 10 años. Yo tenía un perro, un ovejero, que falleció. Común, la vida, nuestras mascotas nos van a ir dejando. Eso no es lo raro de la historia. Lo raro de la historia es que, bueno, por lo menos en las casas donde hay jardines, generalmente uno suele enterrar a sus mascotas en el patio de su casa. Tipo la película Cementerio de Sí, Animales. sí, sí. Pero no. Menos embrujado. En este caso, claro, en este caso no pasó nada paranormal con la mascota en sí. En la habitación esta donde yo dormía, da directamente al patio este donde estaba el perrito enterrado. Me pasaba que muchas noches yo estaba durmiendo, esas noches de verano, las dos historias más o menos, no, una más o menos, pero una sí es pleno verano. Esas noches de fines de semana, ponele que uno se queda más viendo la tele y que no te podés dormir y que la noche se hace cada vez más larga y que vos estás dando vueltas y vueltas y vueltas y no podés dormir. Estaba mirando la tele y empiezo a sentir un olor muy fuerte a cementerio adentro de la casa. Pero era ese olor, si alguna vez estuvieron en un cementerio y fueron a la parte donde tal vez no está tan mantenido ni hay mucha limpieza, es ese olor como entre, no es podrido, pero es como un aroma como intenso mezclado con Humedad, rancio, con- humedad. Empecé a sentir ese aroma fuerte. Y me pasaba de tratar de dormir, mejor dicho, no estar durmiendo, tratar de dormir y ver como por la ventana, o sea, imagínense una persiana de una casa, o sea, está el cuadrado y la persiana casi está al límite de cerrarse, pero dejas ese espacio para que entre aire, para que entre luz, que pegue la luz de la noche y ver como por ese reflejo sombras que iban pasando por el patio. No hablaban, pero sí veía sombras que se movían por el patio. Yo me acuerdo de ser chico, contarlo esto alrededor de los 12, 13, pero que me estuviese pasando desde los 10, 11, por ahí. O sea, y no contarlo por esto, por el miedo, por no saber, y asomarte a esa oscuridad de ese patio, porque hoy el patio del fondo de la casa de mis papás, ustedes lo conocen, o sea, está súper iluminado y demás, pero en ese momento no tenía luces de jardín ni nada, o sea, era pasto y oscuridad absoluta. Y era el miedo de qué hay ahí en el medio, o sea, como si vos decís, bueno, entró alguien, pero tampoco entró, porque, o sea, ¿qué va a pasar por el fondo de la casa y ya? Entonces, sí, ese creo que fue uno de los primeros miedos. Y se relaciona con esta historia. Esta historia sí es la historia que más me da miedo, o tal vez una de las primeras historias que me da miedo a mí. Y me acuerdo de que estar durmiendo en la casa de mis papás, en la habitación, en esta misma habitación donde veía las sombras del lado de afuera, y estar durmiendo en la cama, o sea, tratando de dormir, mejor dicho, esas noches de calor, Sí. donde no puedes dormir y está el ventilador, pero como que medio no sirve de nada, o sea, es como que remueve aire caliente. Y me acuerdo de estar durmiendo. Sí me acuerdo que era una noche de viernes, porque al otro día fue sábado. Eso me acuerdo patente, que fue la noche madrugada del viernes. Yo estaba mirando la televisión y a eso de las 2, 3 de la mañana digo, voy a ir al baño y tenía ganas de hacer pis. Digo, bueno, voy a ir al baño para tratar de hacer pis. Y digo, bueno, tal vez no me estoy pudiendo dormir porque inconscientemente, ¿viste? Cuando uno tiene ganas Sí, de hacer sí. pis, no te dormís. Entonces dije, bueno, voy a tratar de hacer pis, tomar algo, refrescarme e irme a dormir.
estoy en la cama, me levanto, toda la casa a oscuras, y para que tengan una idea, es un poco como contaba Fer, la casa de donde vivía, es una habitación, un pasillo en el medio que va a un living y a otra habitación que están enfrentadas, y después una puertita más que va como si fuese a una cocina mejor dicho. Me levanto del living, me levanto de mi habitación, me meto en el pasillo y voy al baño. Voy al baño y nada, 3 de la mañana, o sea, no había nadie despierto. Hago pis, abro la puerta del baño como antes de irme y me digo, bueno, me voy a lavar las manos y me voy a acostar. Y lo único que estaba prendido, si mal no recuerdo, era la luz del pasillo, o sea, toda la casa a oscuras, solamente la luz del pasillo encendida. No estoy seguro, o sea, a veces ya pasaron 30 años de esta anécdota casi. Entonces es Este como pasillo conectaba el baño y 2 habitaciones. este pasillo conecta la cocina, el baño y las 2 habitaciones. Ok. Miento, el pasillo estaba a oscuras, solamente estaba la luz del baño. Ajá. Nada, termino de hacer pis, me lavo las manos y me giro dándole la espalda a la puerta del baño, me seco las manos y me voy a dar vuelta. Cuando me voy a dar vuelta, veo una persona, imagínense, puerta, o sea, una puerta, una arcada, Sí. y como si estuviese terminando de cruzar la puerta del baño, o sea, imagínense, estoy yo acá, esta es la puerta, bueno, está terminando de pasar alguien, un poco como contó Fer la historia donde vivía. Veo pasar una mujer, estatura media, en ese momento yo tenía 13 años, entonces más o menos tenía mi altura, camisón blanco, pelo negro largo. Oh. En el medio de la noche, o sea, yo no le veo la cara, solamente le veo como si fuese la mitad del cuerpo para atrás, o sea, como si vos vieses, no le llegas a ver la cara, sino que terminás de ver la parte de atrás del cuerpo. O sea, en el medio de la noche, yo digo, es mi mamá. O sea, porque por instinto, o sea, la única mujer que somos 2 hermanos y mi papá y mi mamá. O sea, la única mujer de la casa es mi mamá. Entonces, yo digo, es mi mamá. O sea, la veo y no me puse a analizar de qué color era el pelo. Solamente vi una persona, camisón blanco, que se fue para la habitación de mis papás y que pasó por el pasillo. Raro que haya pasado sin hablar, Claro, ¿verdad? sí. Pero en todo eso no lo pensás. Y pasaba en el sentido de mi habitación a la habitación de ellos. Cuando salgo, mi instinto es decir, ma, salgo y no estaba. Y, o sea, ustedes conocen esa casa, está el baño y como en diagonal está el living que es Sí. como por donde uno entra a la casa, estaba recontra iluminado. O sea, es como si alguien hubiese prendido la luz del pasillo y esa luz del pasillo se hubiese metido en la otra habitación, como que había mucho luz de otro ambiente, no Sí. sé cómo explicar, como Sí. si estuviese prendida una luz, pero no había ninguna luz prendida. Yo dije, ma, y cuando sigo a esta persona, no está. No está. Yo digo, pero tiene que ser mi mamá. O sea, la vi pasar perfecto y no estaba dormido. O sea, estaba en el baño parado. O sea, voy a la habitación de mis papás y le digo, mamá, estaba la puerta abierta y estaban mis papás, los dos durmiendo como nada. Yo me quedé. Y ahí sentiste miedo. Y en ese Sí. momento me Sí, atravesó el te miedo. baja todo Porque el- es, ¿qué pasó? O sea, ¿Qué no terminé fue de lo que entender. viste? Te baja el frío. Claro, porque, o sea, acabo de ver una persona que acaba de cruzar de un lado a otro. Es muy parecida, obviamente, sin la violencia y sin el terror, a la escena de Sexto Sentido. Claro. Cuando yo vi la escena de Sexto Sentido años después, dije, es exactamente lo mismo que me pasó. Sí. Y disculpa, Sí. nosotros cuando fuimos a esa casa, Sí. ¿no había pasado otra cosa que la negaste? No la quería después? contar, no la conté. Mejor dicho, no no la la conté en ese contaste. momento. Una vez, en verano, también mis papás habían ido de vacaciones y cuando mis papás se van de vacaciones generalmente cuido la casa de ellos. En ese momento estaba Pompi, si no me Sí, equivoco. estaba Sí, Pompi. fuimos a ver a Pompis era la perra de mis papás. Y estábamos o sea, Wada, que hoy no está, y ellos dos.
en la habitación conmigo y estábamos viendo una película, no me acuerdo. En esa habitación fue que pasó Sí, me las imagino. dos historias. Me imagino que sí. Estábamos viendo los 4 una película y nada, y no sé, como que yo estaba mirando la película, pero todo el tiempo también la persiana de esa casa abierta y entra la luz del patio, o sea, la luz de la luna en realidad, porque estaba todo apagado y hoy sí hay una luz en el patio. Y todo esto mis papás están viéndolo, o sea, ellos duermen ahí hoy. Sí, Sí, claro, sí. por supuesto. Claro, y me acuerdo de que Habituados. estábamos los 4 sentados mirando una peli, qué sé yo, y yo como raro, miraba raro y no les decía nada a ellos dos para que no se asusten. Y yo sentía en la ventana de esta habitación, en la misma habitación donde yo veía pasar las sombras, de la misma habitación donde yo me levanté para ir al baño, como una mujer como si tuviese un vestido negro mirando para adentro de la habitación. No, por favor. Y era como No. una sombra y yo no dije nada en ese momento. No. Después ellos iban a quedar a dormir en casa y no se quedaron. Menos Pero mal. yo no les conté esto a ellos, o sea, después de que se fueron, al otro día hablamos y fue, che, ¿se acuerdan ayer que yo miraba? Y les conté un poco la historia. Sí. Pero las historias, o sea, dentro de esa casa me pasaron un montón. Mis padres siempre lo van a negar, pero pasan un montón de cosas en No, esa es que casa. está bien que lo nieguen, así. Pueden vivir tranquilos, claramente. Pero sí, me fueron pasando un montón de historias. Sí. Y esa historia fue la primera historia paranormal, o sea, de manera consciente, Sí. que me pasó a mí. Así que, bueno, les agradecemos un montonazo que nos hayan acompañado, que escuchen esto en asincrónico, que nos vean por YouTube, que nos escuchen por Spotify. Compartan historias si tienen. Ya recuerden que puede ser por mail, puede ser por audio, pueden salir en videollamada. En todos esos medios estamos abiertos a poder recibir la historia y que la puedan compartir con nosotros. Después Somos muy migajeros. nosotros vamos, claro, después vemos en qué momento lo podemos poner en base a la temática de que estemos discutiendo, que estemos compartiendo. Así que, bueno, muchísimas gracias Muy bien. a ustedes Gracias. también. Muchas gracias Sí, a ustedes. ¿Quieren despedirse? Muchísimas gracias a todos ahí en el chat. Me alegro que les haya gustado el capítulo de hoy. Sí, gracias por el aguante. Porque hubo un montón de gente hoy conectada. Sí, encima. escríbanos en matecitoparanormal@gmail.com, escríbanos por Instagram. Si nos quieren mandar un audio, nos escriben por Instagram o nos mandan un mail y nosotros les mandamos el número de celular para que Sí. nos puedan mandar los audios. O sea, todos nos coordinamos. Pasa que no lo damos en vivo acá por obvias razones, pero por privado nos escriben y nos vamos coordinando. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias a Muchísimas todos. gracias. Esto ha sido un nuevo stream de Matecito Paranormal, un nuevo domingo. Buena semana. Saludos. Hasta luego.